esta sección correspondiente a HikiFlow vamos a hablar sobre esta solución incorporada en GeneXus para el manejo de procesos de negocios. Esta tecnología es conocida como Business Process Management o por sus siglas en inglés BPM. Esta tecnología brinda todo el soporte que se necesita para modelar, automatizar, ejecutar y medir el desempeño de los procesos de empresa. A continuación, haremos una breve introducción teórica de los elementos que necesitamos conocer para desarrollar una aplicación de BPM. Comenzaremos hablando de lo que es un flujo de trabajo o workflow. Lo definiremos como un set de tareas ordenadas en una secuencia determinada que define un proceso de negocio en el cual las situaciones son resueltas o bien manualmente mediante la participación de personas que realizan las actividades necesarias para cumplir con la tarea o automáticamente mediante la ejecución de programas batch. Como ejemplo, veremos un proceso de venta de mercadería que se presenta en la figura. Lo primero que se puede ver es que para completar el proceso hay que seguir 5 pasos en forma secuencial en el que se realizan varias tareas y participan distintas personas cumpliendo roles diferentes. El proceso comienza cuando el cliente llama por teléfono para hacer un nuevo pedido. En ese momento, la recepcionista crea un nuevo pedido en el sistema e ingresa todos los ítems que el cliente quiere encargar. Automáticamente el sistema se encarga de realizar el control de stock para las cantidades requeridas en el pedido. El segundo paso lo realiza un supervisor que autoriza la forma de pago que solicitó el cliente. El tercer paso consiste en la preparación del pedido en el depósito. El siguiente paso consiste en la emisión de la factura y finalmente el paquete es embarcado junto con la factura para la distribución hacia el cliente. A este tipo de secuencia de actividades es lo que llamamos un proceso de empresa o workflow. No siempre los procesos son secuenciales. Muchas veces se incluyen bifurcaciones en los casos en que hay condiciones que involucran la toma de caminos diferentes. En muchos casos, las tareas que son muy complejas terminan siendo también procesos, como puede ser en el ejemplo el caso de la tarea de preparación del pedido en el depósito, que implica juntar cada ítem, empaquetarlo y almacenarlo temporalmente hasta que sea embarcado para su distribución. Pero ¿por qué recomendamos incluir tecnología de workflow dentro de nuestras soluciones GeneXus? Porque todo el sistema que querramos construir para una empresa, en el 99% de los casos, tendrá procesos de negocios para modelar, gestionar y hacerles el seguimiento. Si en la realidad del sistema que vamos a implementar existe un conjunto de tareas ordenadas, personas responsables que realizan estas tareas, cronogramas, alertas, tiempos máximos que se deben cumplir, entonces tendremos la oportunidad de aplicar la tecnología de BPM y simplificar mucho el desarrollo, el mantenimiento y la operativa del sistema, ya que todo esto está hecho y lo provee HikiFlow. HikiFlow es una herramienta integrada a GeneXus que nos permite modelar los procesos de la empresa usando un editor de procesos integrado en GeneXus, definir la seguridad mediante el uso de roles que ordena qué pasos pueden realizar qué tareas. También nos permite definir calendarios, alertas, deadlines para manejar plazos de tiempo automáticamente. Las etapas de modelado y desarrollo de aplicación operativa están integradas, por lo que únicamente utilizando GeneXus podremos realizar ambas actividades. Para la etapa de ejecución se utiliza la bandeja de entrada o inbox, que es una aplicación similar a la bandeja de entrada de correo electrónico y que le permite al usuario el trabajo proactivo. El registro de auditoría de todas las actividades es automáticamente realizado por HikiFlow. Y además, la capacitación de los usuarios a la hora de incorporar nuevas aplicaciones al sistema es muy simple, ya que los usuarios utilizan únicamente la bandeja de entrada de HikiFlow como único punto de acceso a todas sus aplicaciones. Veamos ahora qué pasos hay que seguir para trabajar con HikiFlow. Crearemos los objetos GeneXus que describen la realidad de la aplicación en la que estamos trabajando. Desarrollaremos estos objetos como lo hacemos habitualmente y eventualmente iremos incorporando en una segunda etapa
y solo si fuera necesario, código específico para interactuar con GKFlow utilizando los tipos de datos workflow. También crearemos diagramas de procesos para modelar las secuencias de actividades de los procesos de negocios y asociaremos los objetos GNexus a los distintos símbolos del proceso de negocios. El orden de estos pasos irá cambiando a medida que vayamos avanzando en la implementación. Incluso es posible comenzar creando el diagrama del proceso y luego ir asociando los objetos GNexus a medida que los vayamos desarrollando. Para probar la aplicación, lo que haremos es ejecutar el proceso ejecutando el diagrama del proceso. ¿Cómo crear un diagrama de proceso de negocio? Para eso lo que vamos a hacer es crear un objeto en la KV GNexus del tipo Business Process Diagram. ¿Cuántos diagramas de proceso de negocio definiremos en nuestra base de conocimiento? Lo recomendable es tener tantos diagramas como procesos se tengan en la empresa, ya que luego utilizando un tipo de tarea especial llamada subproceso podremos iniciar un proceso desde otro y así lograr interconectar todos los procesos de la empresa. Para crear un diagrama de workflow, lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto desde el diálogo de GNexus y seleccionar la opción de Business Process Diagram. Luego que le ponemos el nombre, ya aparece el diagrama y a partir de ahí podemos ir construyéndolo. Para crear un nuevo diagrama, vamos a hacer con el botón derecho New Object y vamos a seleccionar Business Process Diagram. Le ponemos el nombre al diagrama y lo creamos. Si movemos un poco la pantalla, vemos que ahí está creado el diagrama inicial, que contiene únicamente el símbolo de inicio, el símbolo de fin y una ruta que los conecta. Para ir definiendo el diagrama, lo que vamos a hacer es arrastrar desde la ventana de Toolbox los símbolos que necesitemos para ir confeccionando el diagrama. Por ejemplo, podemos ir arrastrando la tarea interactiva desde el Toolbox. Otra opción que tenemos es desde el Folder View de GNexus arrastrar directamente el objeto hacia el diagrama de proceso. Esto automáticamente nos creará una tarea en el diagrama. Veamos ahora cada uno de los símbolos que aparecen en el Toolbox de GNexus y que utilizaremos para construir los diagramas. El primero es el inicio de procesos, que indica que la siguiente tarea podrá ser iniciada desde la bandeja de entrada y que es el punto de inicio del proceso. La tarea interactiva indica que una persona ejecutará un programa interactivo para realizar la actividad que corresponda a esa tarea. La tarea batch corresponde a la ejecución de un programa batch que es implementado como un procedimiento en GNexus. El subproceso indica que en el proceso que se está modelando se puede iniciar otro proceso. En esa tarea tendremos que seleccionar cuál es el diagrama de proceso que vamos a iniciar. El símbolo condición permite expresar una condición y desde él podremos definir distintos caminos o rutas por donde seguirá el flujo dependiendo del resultado de la evaluación de la condición. El símbolo llamado UnJoin permite sincronizar varias rutas que vienen desde caminos diferentes. Cuando todos los flujos llegan al UnJoin, entonces el proceso continúa por la tarea sucesora. El fin del proceso indica que no se van a crear nuevas tareas. El símbolo de fin del proceso no implica que el proceso termine. Un proceso termina cuando ya no quedan tareas activas. Esta aclaración es útil
en el caso de tener flujos que se bifurcan por caminos paralelos en distintas ramas. Cuando alguna de estas ramas llega a un símbolo de fin, no necesariamente el proceso debe terminar, ya que en las otras ramas podría haber tareas que aún están ejecutando. Vamos a trabajar ahora implementando el diagrama del proceso. Vamos a seleccionar el toolbox y desde ahí vemos que tenemos todos los elementos para desarrollar el diagrama. Lo primero que vamos a hacer es colocar una tarea interactiva. Luego volvemos a propiedades y lo que vamos a hacer es asignarle en la aplicación que se va a ejecutar a la hora de ejecutar esta tarea. Vamos a seleccionar la transacción invoice. Ahí la seleccionamos. Vemos que como es una transacción, automáticamente nos está indicando que va a crear un dato relevante. Presionando ese botón, creamos el dato relevante con la clave primaria. Y ahora le cambiamos el nombre a la tarea. Ahora vamos a continuar trabajando en el diagrama, pero esta vez vamos a arrastrar directamente el webpanel de autorización hacia el flujo. Vemos que ahí nos creó una nueva tarea interactiva. Automáticamente asignó la aplicación del webpanel y le puso el nombre. Vamos a poner un condicional para poder evaluar si la orden de compra fue aprobada o no. Ahora arrastramos el webpanel de rechazo. Y ahora el webpanel para el caso que está autorizada la orden. Ahora lo que estamos haciendo es creando rutas que son flechas que unen los distintos símbolos. Creamos una ruta a partir del condicional para el caso que está autorizado. Ahora colocamos el símbolo de fin y creamos una ruta que lleve desde el autorizado hasta el símbolo de fin. ¿Cómo vamos a ir trabajando en el diagrama del proceso? Se va confeccionando el diagrama del proceso arrastrando símbolos del toolbox y objetos GeneXus desde el folder View. Cuando colocamos un símbolo condicional, luego debemos poner las rutas por las que va a continuar el flujo según los distintos valores que pueda tomar la condición. Es decir, que para cada valor posible de la condición debe haber una ruta. Para eso, escribimos la condición en los editores de condición que hay en cada ruta. Cuando vemos qué información podemos involucrar en las condiciones, surge el tema de los datos relevantes. Los datos relevantes se utilizan para mantener en un área global datos de un proceso. Esto permite administrar el pasaje de información entre las tareas y que la información sea conocida en todo el flujo. Se pueden ver como que son variables globales dentro del proceso. Los datos relevantes se utilizan para pasar información importante entre las distintas tareas del proceso. Por ejemplo, las claves de las transacciones que estamos utilizando, información sobre la aprobación o rechazo y toda la información que sea necesaria comunicar entre las distintas tareas. Todos los diagramas tienen un tab donde se puede definir los datos relevantes. Cuando se arrastra desde el folder View una transacción a un diagrama de proceso, automáticamente se crea un dato relevante, con el mismo nombre e igual tipo de dato que la clave primaria de la transacción. La figura lo que muestra es que al arrastrar la transacción invoice al diagrama,
automáticamente se crea un dato relevante llamado Invoice ID correspondiente a la clave primaria de la transacción, por lo que no es necesario que definamos nosotros manualmente ese dato relevante. ¿Cuándo surge la necesidad de definir datos relevantes? Un ejemplo posible es si tenemos una transacción donde cargamos la orden de compras en una primera tarea y en la segunda tarea tenemos que autorizarla. En ese caso quisiéramos que en ese web panel de autorización aparecieran los datos asociados a la transacción que cargamos en el primer paso. Para que esto suceda, la clave del registro ingresado en la orden de compras tiene que almacenarse en un dato relevante para así poder ser recuperada en la tarea de autorización. La pregunta ahora es, ¿cómo cargo el valor de si la orden fue autorizada o no en los eventos del web panel para luego utilizar ese valor para la evaluación de la condición? Para eso, debemos crear explícitamente el dato relevante en el diagrama del proceso. En este caso, vamos a crear el dato relevante InvoiceAuthorizer y luego vamos a definir dos botones en el web panel para autorizar o rechazar. Además, en el web panel Authorization debemos definir dos variables de tipo de dato workflow que son Workflow Application Data y Workflow Process Instance. Estas variables las vamos a utilizar para cargar y leer el dato relevante. En el web panel, en la sección de los eventos asociados a los botones, pondremos el código para manejar el dato relevante tal como se muestra en la figura. Vamos a definir ahora dato relevante para resolver el manejo del condicional. Desde el tab de datos relevantes es donde se definen. Aquí le ponemos el nombre que va a ser Invoice Authorized. Luego vamos a revisar cómo es la programación en el web panel Authorization. Vemos que tiene dos botones, uno para autorizar y otro para rechazar. Vamos a revisar los eventos. La programación en los dos eventos es muy similar. En primer lugar, lo que se hace es utilizando la variable processInstance. Se obtiene el dato relevante por el nombre. Ese nombre que dice InvoiceAuthorizer coincide con el nombre del dato relevante que nosotros acabamos de definir. Y la primera línea lo que hace es cargar el dato relevante en esa variable. En la segunda línea se le carga el valor 1 al dato relevante. Luego se realiza el commit, que eso es muy importante recordarlo siempre que se trabaje con datos relevantes y cualquier tipo de dato workflow. Desde un web panel o un procedimiento, siempre recordar hacer el commit luego de las operaciones y luego se hace el return. En el caso que se rechace, lo que se hace es se carga otro valor en el dato relevante. Ahora lo que vamos a hacer es ver la definición de variables. Lo que podemos ver es que las dos variables utilizadas son de un tipo de datos especial que comienza con la palabra workflow. Estos tipos de dato workflow permiten que en nuestros programas GeneXus podamos interactuar con el motor de workflow y desde ahí realizar operaciones. En este caso utilizamos únicamente dos variables del tipo de dato workflow. Esta es el Workflow Application Data y el Workflow Process Instance. Podemos aprender más sobre los tipos de dato workflow desde la documentación de Hekiflow. Ahora lo que vamos a hacer es en cada una de las rutas del condicionar poner una condición.
En el caso de la ruta de aprobados, la condición va a ser invoice authorized igual 1 y en el caso del rechazado va a ser igual a 2. Esto es lo que pudimos ver, está implementado en el web panel de autorización. De esta forma, logramos representar en el diagrama todas las actividades que conforman el proceso de negocio. Entonces, como ya tenemos definido y disponible el dato relevante Invoice Authorized, lo usamos en las rutas que salen del condicional y lo usamos para evaluar su valor escribiendo la condición. Otra solución posible para resolver los pasos 4 y 5 es definir el atributo InvoiceAutorized en la transacción invoice y grabar en cada invoice si fue autorizada o no. La diferencia de usar el atributo o el dato relevante es que en un caso la información queda en una tabla del usuario y en el otro queda almacenada en un dato relevante de Hekiflow. Si la información puede ser utilizada por fuera del contexto del proceso de negocios, es conveniente definirla como un atributo en la tabla del usuario. Si no, lo conveniente es usarla como un dato relevante. En esta implementación, en el Web Panel Authorization, se invoca a un procedimiento GeneXus en cada evento. Ese procedimiento graba el valor 1 o 0 en el atributo InvoiceAutorized dependiendo si fue aprobada o no. En el diagrama del proceso, el atributo InvoiceAutorized puede inferirse a través del Invoice ID, por lo que se evalúa directamente dicho atributo en las rutas que salen del símbolo de condición. Es decir, que en este caso escribimos la condición en base al atributo y no en base al dato relevante. Definición de roles. Los roles representan las distintas funciones que cumplen los usuarios dentro del proceso. El rol define la seguridad de una tarea, ya que a cada tarea le asignamos los roles que pueden ejecutarla. Luego, a la hora de ejecutar las tareas, en la bandeja de entrada, a cada usuario le asignamos un rol y en base a los roles que tiene disponibles, podrá ver o no determinadas tareas. Los roles se definen en la base de conocimientos GeneXus en la que estamos trabajando y desde las propiedades de tarea es que le asignamos el rol a cada tarea. Ahora vamos a definir la parte de seguridad. Lo que vamos a hacer es definir roles y luego asociarlos a las tareas. Para eso vamos a la sección de Preference y desde ahí seleccionando Workflow, Roles, vamos a ir dando de alta los distintos roles que queremos trabajar. El primer rol es Salesperson, es decir, el encargado de venta. Luego vamos a ingresar el rol de supervisor. Ahora que los roles ya están definidos, vamos a volver al diagrama y a cada una de las tareas le vamos a asignar cuál es el rol que puede ejecutarla. Desde las propiedades vamos a la propiedad de rol y aquí en este diálogo simplemente seleccionamos el rol y lo agregamos a la lista. Vamos a asignar el encargado de ventas para todas las tareas excepto para la tarea de autorización que va a estar a cargo del supervisor. De este modo, las personas encargadas de ventas tendrán en su bandeja de entrada las tareas de Invoice, Invoice Refused e Invoice Authorized. Y el supervisor únicamente tendrá en su bandeja de entrada la tarea de autorización. Trabajando de esta manera, logramos completar el diagrama de procesos que venimos confeccionando tal como se puede ver en la figura. Para ejecutar el diagrama de proceso
debemos salvarlo y haciendo botón derecho sobre el objeto diagrama ejecutamos el comando run y eso automáticamente realiza todos los pasos necesarios para que se instale y se ejecute la bandeja de entrada de Gkflow. Luego que ya tenemos listo el diagrama, lo que hacemos es salvarlo y vamos a proceder a ejecutarlo. Para eso volvemos al folder View, hacemos botón derecho sobre el diagrama y le damos al comando Run y ahí GeneXus comienza a realizar todos los pasos que culminarán con la apertura de la bandeja de entrada de Gkflow. Luego del proceso de build de GeneXus, que realiza la instalación de la bandeja de entrada y actualiza el diagrama de procesos en la base de datos de la aplicación, ya podemos comenzar a ejecutar el proceso del mismo modo en que lo van a ejecutar los usuarios operativos encargados de trabajar en este proceso. Ya estamos viendo la bandeja de entrada de Gkflow. Vemos que tenemos los distintos botones de comandos, el comando new para crear nuevas tareas y procesos, el comando ejecutar para ejecutar una tarea y el comando send para terminar una tarea. También vemos que tenemos distintas columnas, como la columna subject que nos indica el asunto del proceso, el cual podemos configurar, la columna tarea que indica cuál es la tarea que estamos ejecutando, la columna de fecha de creación de esa tarea. También tenemos la columna de estado, que es en la que se puede ver el sobrecito. Cuando el sobrecito está cerrado, como es este el caso, quiere decir que todos los usuarios que tengan el rol de vendedor podrán ver en su bandeja de entrada esta misma tarea. Luego, como realizaremos a continuación, alguno de sus usuarios procederá a ejecutar esa tarea. Entonces esa tarea desaparecerá de la bandeja de entrada del resto de los usuarios y únicamente aparecerá en la bandeja de entrada del usuario que decidió ejecutar esa tarea. También tenemos los botones de paginación que permiten navegar entre las distintas páginas cuando tenemos muchas tareas. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la tarea y ejecutarla. Al ejecutar la tarea nos aparece la transacción invoice que nosotros asociamos a la tarea en el diagrama del proceso. Luego que ingresamos el pedido, vamos a confirmarlo. Como vemos ahora, la tarea cambió de estado, está en estado asignada, es decir que solo nosotros podemos verla. Y ahora lo que vamos a hacer, darle al botón Send, quiere decir que desde el punto de vista de workflow esa tarea ha sido terminada y el workflow continúa con la siguiente tarea de autorización. Vamos a ejecutar la tarea de autorización. Vale la pena aclarar que en este momento estamos tomando el rol de supervisor. Acá estamos viendo el Web Panel Authorization que recuperó toda la información del pedido. Ingresamos en el paso anterior y procedemos a autorizarlo. Nuevamente vamos a darle Send a la tarea y vemos que en este punto se ejecutó el condicional con la decisión y ahora estamos viendo la tarea de Invoice Authorizer. Nuevamente la ejecutamos. Ahora nuevamente estamos tomando el rol de ventas.
Desde ahí podemos imprimir la orden y vamos a cerrar el panel y a darle send a la tarea. Como esta era la última tarea del proceso, el proceso termina. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo proceso. Hacemos new. Desde la opción de subject podemos ponerle el asunto al proceso. Luego seleccionamos la tarea invoice y damos OK. Y en la bandeja de entrada aparece la tarea con una nueva instancia de procesos. Como vemos, el subject o el asunto cambió a lo que nosotros pusimos. Vamos a proceder de la misma manera que en la ejecución anterior, solo que en esta vez vamos a rechazar el pedido de compras. Confirmamos el pedido. Lo enviamos. Ahora nuevamente asumimos el rol de supervisor y ejecutamos la tarea de autorización. En este caso vamos a rechazar el pedido. Y al completar la tarea, vamos a ver que aparece la tarea de Invoice Refused. Es decir, que el condicional, en este caso, no llegó por el otro camino. Ejecutamos esta tarea y vemos que no podemos hacer nada y que nos indica que fue rechazada. Cerramos el panel y vamos a proceder a ver otras herramientas que tiene la bandeja de entrada. En este caso vamos a ver la bandeja de salida, que nos muestra todas las tareas que estuvimos completando. Otra herramienta muy importante es la herramienta de auditoría, llamamos historia, que nos muestra en detalle cuál es el estado de cada una de las tareas. Ahí vemos el estado, que es completo, y la tarea de Invoice Refused está en proceso porque aún no le dimos el siguiente. Vemos que se almacena las fechas y desde aquí podemos hacer algunas acciones o saltearnos la tarea, deshacerla o reasignarla, que es enviarle la tarea a otro usuario. Ahora vamos a proceder a ver una de las herramientas de administración de Process Management, que es la herramienta de procesos. Desde aquí tenemos la vista completa de cuál es la situación de cada uno de los procesos. El proceso de New Invoice vemos que está en estado ejecutando, que el dueño del proceso, el creador, es el usuario administrador, y desde ahí tenemos distintos botones que nos permiten realizar acciones sobre los procesos, por ejemplo el botón de abortar, que termina abruptamente el proceso. Ahora vamos a ver la herramienta para manejar el modelo organizacional, es decir, la estructura de la empresa, y en particular para ver la herramienta de usuarios. Desde aquí damos de alta los usuarios. Vemos que solamente tenemos el usuario WF Administrator, que corresponde al administrador. Vamos a ver qué roles tiene ese usuario. Desde aquí podemos asignarle o quitarle roles. Y lo que vemos es que el usuario administrador tiene automáticamente asignado por Hekiflow los dos roles, de encargado de venta y de supervisor. Es por esto que pudimos ejecutar todas las tareas del proceso. Si alguno de estos roles no lo tuviera este usuario, entonces
las tareas asociadas a esos roles no le hubieran llegado a la bandeja de entrada. De este modo, damos por terminada esta breve introducción a Gkflow. El producto tiene muchas más funcionalidades de las que podemos ver en esta introducción, como son las funcionalidades de manejos de plazos de tiempo y calendarios, funcionalidades de documentos, funcionalidades para manejar procesos ad hoc y procesos con fuertes componentes de colaboración entre usuarios. Los invitamos a descubrirlas y utilizar toda su potencia en sus proyectos GNexus. Muchas gracias.